Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube. Escríbelo con minúscula y sin espacio. Y suscríbete a su canal dándole clic a la campanita. Entonces, si un diputado en ese momento proponía asignar o modificar el dictamen, evidentemente, ¿quién era entonces el encargado de llevar ese control en ese momento? El mismo técnico, El técnico. Por eso le decía que tiene que estar muy atento el técnico y últimamente se pone a la par del presidente para cualquier duda y sobre todo para estar. Y llega, y si no, pues se le pone en ese momento que está en la discusión, atento y hasta se procura que nadie lo esté distrayendo para que esté muy atento. Muchas gracias. Sí. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruc. Sí, muchas gracias. Yo voy a volver quizás a reiterar algo, pero porque siento que nos estamos quedando mucho aquí en la teoría, señor. Necesito saber, como parte de la comisión, algo concreto. No hablar de lo que se tendría que haber hecho, sino que hechos concretos. Sí. Y ante eso le pregunto, ¿sabe usted si había diputados vinculados a ONGs? No, definitivamente no. Mi respuesta es no. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, presidenta. Doctor, es muy importante lo que usted nos está manifestando este día. Solo quiero preguntarle algo de su currículum antes de comenzar mi línea de preguntas. Sí. Usted manifestó que entró, hizo una vida completa aquí en la Asamblea Legislativa. 38. Dice que entró el 1 de julio de 1976. Junio. Sí. Te estoy haciendo aquí y 38 años estuvo. 38 años trabajé acá. Luego hizo un paso usted y pasó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién lo juramentó en ese su... Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién lo juramentó? Sí. En la primera vez, porque fueron 3 veces. Sí. ¿Verdad? ¿Y quién lo juramentó? Fíjese que la primera vez el presidente era Cifrido Reyes, pero él no estuvo a la hora de la juramentación, no me juramentó él. En la segunda creo que fue la Lorena Peña. Lorena Peña, ok. Creo que sí. ¿Verdad? Es decir, su vida laboral completa ha sido en la Asamblea Legislativa. No. Porque de 38 años yo le llamo una vida porque... Pero yo tengo de servicio 54. Muy bien. Tuve 54, entonces sí, 38 años y luego usted hace un paso, un salto y a magistrado y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia, sí, apoyado por el FMLN, ¿verdad? Por los partidos políticos. Todos los partidos. Tuve casi la unanimidad. Lograron un acuerdo ahí. Muy bien. Solo nada más por su currículum. Fíjese que es bien importante lo que se establecía en sus respuestas, porque lo que nosotros como comisión especial queremos saber era, bueno, primero nos ha quedado claro en reiteradas ocasiones que no había un mecanismo legal señalado por nuestra jurisprudencia o por nuestro ordenamiento jurídico para otorgar fondos discrecionales, porque aquí no hay mayor cosa, fondos discrecionales a ONG. Pero también le voy a hacer esa pregunta a usted, porque usted es doctor en leyes y tal vez los que le han antecedido solo son abogados y usted diga, sí, miren, la verdad sí existe un mecanismo legal. ¿Podría ahondarme en eso, si es legal o no ese mecanismo? Mire, el procedimiento general, el proceso de formación de ley, cualquier ley, ¿verdad? Tiene el mismo procedimiento para todo. Entonces, eso, en algunas ocasiones que no sé si me podré recordar, la comisión internamente establece algún procedimiento. Creo que la Comisión de Cultura y Educación para el otorgamiento de distinciones honoríficas o cuando otorga a ciudades títulos honoríficos y todo eso, sí estableció ciertas reglas o lineamientos que debía de tener la localidad, ya por decirle algo, un número determinado de habitantes, que debería de tener ya una unidad de salud para pasarla, digamos, de vía a pueblo, de pueblo vía y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí sí me acuerdo que hubo algún procedimiento distinto o especial
para ese tipo de cosas. En las demás comisiones no no nos vamos a las demás. Sí, quizás yo le pediría de que hablemos del tema, ¿verdad? Entonces, para usted como abogado y como empleado, ex empleado, usted estuvo en la cima, no había un empleado mayor que usted en esta Asamblea Legislativa. Incluso usted ostentó un puesto llamado oficial mayor, que ya no está, sí, no existe. Sí. Entonces, usted era responsable de todo administrativamente, porque usted era el gerente de operaciones legislativas y de usted dependía todo. Es decir, usted estaba en la cima y todo luego venía hacia abajo, los jefes de técnico y todo así. Como usted dice, no podía estar en todo, pero era su obligación que todo fuera correctamente elaborado, porque esa era su función. Ahora, la pregunta, y se la vuelvo a repetir porque creo que se me fue por otro lado, me fue a cultura y no estamos hablando de cultura. Sí, pero específicamente, hay un mecanismo legal establecido en nuestro ordenamiento jurídico que le otorga esa discreción a los diputados para dar estos fondos públicos en ONG. Bueno, el Pleno Legislativo, dentro de un presupuesto, puede, es decir, otorgarlos, es decir, y eso se ha hecho siempre, cuando vienen de parte del Ejecutivo y luego acá en la Asamblea. Eso le voy a reformular otra vez la pregunta por tercera ocasión. Usted es abogado y notario, ¿verdad? Entonces, usted sabe cómo está constituido nuestro ordenamiento jurídico. Sí. Allá en la pirámide tenemos la Constitución, tenemos los tratados, luego vienen las leyes secundarias. Entonces, cuando yo le menciono la palabra ordenamiento jurídico, yo me refiero a si está normado y legislado ese mecanismo en una ley. Sí. Porque ya me salió por cultura, hoy me salió por el Pleno. La pregunta es clara y no sé si usted me la puede contestar. Pero dijimos, no hay una normativa específica para ese otorgamiento, no la hay. Y si no está normado, ahora viene la otra pregunta. ¿Cuál es el parámetro que tomaban los diputados para que discrecionalmente otorgaran estos fondos públicos? Sí. Las asignaciones presupuestarias las hace el Pleno. Y en base a eso, pues, podría ser, ¿verdad? Es decir, interesante discutirlo. Tal vez nunca lo llevamos a una discusión de análisis si eso era, si debía de haberse tenido un parámetro, como dice usted, o una reglamentación o una normativa específica para eso, ¿verdad? Es decir, nadie nunca lo propuso. ¿A usted le parecía normal que un diputado escribiera en una página, o tal vez ni página, póngale que en esta servilleta, ONG, démele $100,000 a la ONG Los Amigos por Siempre? Sí. Entonces se la paso ya a la última hora. ¿A usted le parece, le hace razón que eso no debería estar legalizado o normado? Es decir, como le repito, ya el procedimiento interno no lo conozco. No sé si era ese, digamos, de que porque si Doctor, mire, usted estuvo 38 años acá. Entonces, nosotros que llevamos 2 meses, hemos venido denunciando muchas irregularidades en esta Asamblea Legislativa, desde Plaza Fantasmas hasta casas de campaña montadas en esta Asamblea. Usted pasó 38 años. Sí. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta con 2 meses, no sé si con 38 años usted puede decir, de eso no me enteraba. Y le voy a decir por qué. Porque a usted le reportaban todos le reportaban. Todo. Usted no podría decirnos, mire, fíjese que de eso no me daba cuenta, porque usted no es que tenía, usted estaba obligado a enterarse por su descriptor de funciones y por la responsabilidad administrativa que usted tenía. Ahora, por eso le pregunto, a usted le hacía razón que discrecionalmente los diputados incorporaban. Usted ya mencionó, miren, dijo, ya venían unas que venían incorporadas e ingresaban. Entonces, pero luego se ingresaban otras. ¿A usted le parecía normal esa incorporación a discreción de los diputados? Pues podría decirle en principio que sí parecía normal. Es decir, porque se supone
que las entidades estas ayudan a aspectos sociales y en fin, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? No estoy diciendo que así es, pero se supone que bajo ese parámetro entendería yo que sí, ¿verdad? Es decir, porque, y al final el Pleno, que tiene mucha potestad, es el que en definitiva decía. Ahora, si eso se hacía de esa manera, así como me lo plantea usted, por supuesto que no estaría de acuerdo, que en un papelito y así, y muy démenle a ¿verdad? Tanto, ¿verdad? Yo entendía que era más serio. Entonces, que le digo, aún en los 38 años que yo estuve, es decir, ya las interioridades de las comisiones uno no las conoce, yo no las conocía. No podía decirle si eso hacía de esa manera. Si era de esa manera, es criticable. Ahora, si se hacía un análisis y que era una ONG que merecía y que hace trabajo social, en fin, que verde sus finalidades, y hay que tomar en cuenta también que todo eso, al final, la Corte de Cuentas lo audita, ¿verdad? Sí, quiero retomar, doctor, aquí ya desfilaron algunos ex técnicos y ex jefes de técnicos. Sí. Y lo que ellos nos manifestaban era de... y quiero también preguntárselo a usted, porque puede ser que usted tenga una opinión diferente. Ellos decían de que, por ejemplo, los presidentes de las comisiones de Hacienda mencionaron a la ex diputada Lorena Peña, mencionaron como 3 ex presidentes de comisiones. Ellos llegaban y les decían, miren, incorporen esta ONG. Entonces ellos iban a quebrarse la cabeza y armar, a cuadrar los presupuestos. Pero yo les he preguntado a todos los que han pasado acá, los técnicos, si revisaban que esas ONG estuvieran debidamente constituidas legalmente. Les he preguntado si verificaban ellos que si me estaban pidiendo a mí para ejecutar, por ejemplo, un proyecto de... ¿Qué le gusta? De regalar constituciones a un municipio, ¿verdad? Para que se aprenda la constitución. Si iba sustentado, por lo que usted acaba de decir, y ellos han dado su respuesta, han dicho, nunca lo verificamos, nunca, es decir, pudimos haberle estado dando a una ONG inexistente y ellos no se dieron cuenta. Ahora, le pregunto a usted desde su puesto de gerente de operaciones legislativas, ¿alguna vez se dio a la tarea de decir, bueno, quiero ver que cada rato le dan a esta ONG año con año, quiero ver a ver si es verdad que hace función social? ¿Nunca le entró esa duda o nunca lo hizo? No, nunca lo hice. Es decir, como le digo, y no quiero ponerlo como una justificación, ¿verdad? Sencillamente, es decir, las atribuciones no eran esas, ¿verdad? Es decir, ir a revisar el trabajo, el técnico pudieran haberle encomendado eso, o digamos en el trabajo técnico, todo eso a la unidad de análisis legislativo, que para eso está, para que investigue. Ahora, ya en las comisiones la dinámica todo es para ayer, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya es en el último momento en que están aprobando, si había, no, pero si llegó con tiempo, pues podría haberse hecho todo eso. Hay unidades aquí que justamente podrían haberse utilizado para eso. Muy bien. Ahora, quiero consultarle, doctor, lo siguiente. Fíjese que la formación de ley viene, por ejemplo, una propuesta, una iniciativa a la comisión, y aquí en la comisión se llaman a diferentes personas para consultar, para que den su punto de opinión, para enriquecer la ley o el anteproyecto, y al final se da un dictamen de la comisión. Sí. Y ese dictamen es el que pasa a pleno. Pero aquí nos han venido a decir también que aquí se discutían las ONG buenas para que la gente las escuchara y que allá solo cambiaban otras ONG o agregaban. ¿Escuchó usted en el pleno? ¿Escuchó usted alguna vez ese cambio que realizaron en el pleno? Que se proponían allá en el pleno, sí, tengo idea no puedo precisarle a quiénes ni cuándo, pero es decir, porque ya le decía que yo no estaba, mi trabajo no me permitía estar atento al dictamen, a lo que se estaba leyendo, pero que habían propuestas. ¿Cómo lo hacían? Hágame la... El diputado pedía la palabra y pedía de que se le incorporara, era decir, por eso, pero ya decirle a qué ONG o cuál. O sea, como que los fondos públicos eran piñata, prácticamente, aquí está la piñata, yo quiero tanto, yo quiero tanto. Yo le dije, podrías, desde mi punto de vista era
que sí había una justificación. Nunca lo corroboré, ni mucho menos, ¿verdad? Es decir, de que eso era así, ¿verdad? Que la ONG de la que se estaba hablando, ahí lo que se hablaba era de que se dedicaba a hacer actividades sociales, es decir, o de ayuda a una comunidad, y para esto y lo otro, probablemente, pues ahí, y ahí están los dictámenes. Okay, ahora, quiero preguntarle algo más, si me queda claro su respuesta. Está la discusión de la comisión. Sí. Y esto queda grabado. Sí. ¿Verdad? Todo este audio queda grabado. Hay cintas magnetofónicas. Entonces, el dictamen que se realiza es con base a lo discutido en la comisión. Correcto. Sí. Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Usted Sí. trabajó 38 años acá. Y luego, cuando este dictamen subía a la comisión, allá al pleno, se supone que el dictamen ya iba firmado, ¿o no? Sí. ¿Y cómo hacían para cambiarlas? Ya en la discusión. El dictamen se lee y se somete a discusión. Ya en la discusión, allí podría haber cambiado todo, ¿verdad? Es decir, el pleno, alguien lo propone, el pleno lo aprueba, ¿verdad? Entonces, y si el pleno lo aprueba, puede ser algo muy distinto a lo que está en la comisión, en cualquier comisión, ¿verdad? En la de Hacienda también. Eso significa que la discusión que se tiene grabada acá, que le iban a dar a la ONG buena, de que Sí. Liga contra, qué sé yo, no quiero mencionar ninguna, allá variaba entonces en el pleno, porque allá empezaban los diputados a decir: yo quiero esto, lo otro, agreguen esto y quiten lo otro. ¿Era así? Sí, podría haber sido así. Sí, claro. Y a usted ese mecanismo perverso no le hacía como decir, bueno, están discutiendo otra cosa y aquí esto como que reparte. A usted en 38 años no le hizo razón de que debía normarse, porque yo siempre he puesto el ejemplo, doctor, que la realidad va adelante que la ley, y entonces nosotros como legisladores tenemos que ir alcanzando la realidad toda la vida. Entonces nunca hubo ninguna idea de decir: miren, esto está ya, esto es un fraude de ley lo que está pasando, porque usted nunca opinó a la junta directiva, nunca reportó, nunca dijo absolutamente nada. No. Y no quiero solo justificarme, pero usted lo dice bien. Mire, yo al menos parto de la buena fe, ¿verdad? Es decir, y de que eso partía de la buena fe, que se estaba haciendo de una buena manera, con una buena intención, con una noble finalidad. Ahora, eso, y porque es igual, claro, aquí son fondos públicos. Otra, ¿verdad? Es decir, y no quiero divariar la pregunta, no, mi respuesta, sino que, pero decirle, siempre, es decir, yo entendía el trabajo de la Comisión de Hacienda, aunque ahí son fondos públicos los que se están viendo, es decir, pero había, en principio en la de comisión, una discusión. Si después en el pleno se cambiaba, pues el pleno puede cambiarlo, ¿verdad? Es decir, si se daban los argumentos y las justificaciones para eso, pues estarán las versiones taquigráficas y magnetofónicas allí que lo pueden establecer. Ahora, nunca... Perdón, pero... Sí, no, pero por el orden. Yo quería solo consultarle algo, y con todo el respeto, ¿verdad?, del mundo, doctor, pero de buena fe... Usted sabe que una diputada aceptó haber recibido sobresueldos, entonces creo de que nosotros estamos preocupados también con este tema, ¿verdad?, en específico. Sin embargo, yo quisiera remitirme puntualmente, porque más bien parecería, espero que no sea la interpretación que yo le esté dando, que el culpable de todo era el técnico, porque entonces vamos a tener que citar a todos los técnicos y quizás a todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa, cuando pues a mí me quedaría claro que quienes les daban las directrices eran los diputados. Diputado Caleb Navarro tiene la palabra. Gracias. Me interesa saber que nos ubiquemos en lugar, tiempo y espacio. Usted sabe, como abogado, que necesitamos nosotros tener ubicación de todo y el contexto de todo lo que estamos hablando. Primero quiero preguntarle, usted contestó que manifestó que entraba por correspondencia oficial, que ya ahí venían unas ONG, y luego dijo, pero por aquí le incorporaban. Entonces mi pregunta es,
aunque parezca redundante, ¿quiénes lo incorporaban? Los diputados. ¿Cuáles diputados? Ay, sí, no sé. Es decir, no, yo no le puedo especificar qué diputado era el que cometía una pieza. Pero, eso debe estar en el acta de la comisión. Sí, yo lo sé, pero pongámoslo, quizás por el tiempo, no le voy a preguntar de 1978, pero sí le puedo preguntar del año 2014, que eso lo tiene más reciente. ¿Quiénes serían entonces en ese año que lo cambiaban? No podía. Tampoco recuerdo los nombres. No, le mentiría si le dijera. De ningún diputado recuerda el nombre. Es que, mire, si era en el pleno, yo no estaba, y lo repito ya por tercera vez, atento a qué era. Le estaba más atento a otros detalles de toda la logística de la plenaria, ¿verdad? Entonces, decirle que oía qué diputado era el que pedía esto o lo otro, pues tampoco, no. Hay otra cosa que me llama la atención y que usted lo ha traído a esta mesa, que eso es novedoso para nosotros. Y es que usted nos ha manifestado que venía personal de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Mi pregunta es, ¿venían a reunirse en público o en privado con la comisión? En la comisión, en público. Y deben de estar las cintas, los videos y todo, y que venía el director de presupuesto. No, pero eso es para la justificación del presupuesto, pero nosotros estamos hablando de las ONG. No, es que tenía que hacerlo, es decir, plantearle para ver a dónde tenían que hacerlo así, me imagino. Es decir, en cuanto a de dónde iban a tomar para a quién afectaba menos, pues, es decir, o cómo se podía paliar. Pero sí, es que era parte del presupuesto, es parte del presupuesto, la asignación a las ONG, está dentro de la ley de presupuesto, así se aprueba. Entonces, es que, mire, cuando ven el presupuesto, bueno, ustedes lo saben y lo van a ver este año, casi si mantienen, el director de presupuesto prácticamente está en todas las sesiones, ¿verdad? Y ya no digamos el ministro, ¿verdad? Explicando esto, lo otro, y pienso, eso no lo puedo afirmar, que el ministro o el director de presupuesto estaban al tanto de a quienes les dieron. Luego en el dictamen tenía que constar, ¿verdad? Es decir, o por último en el decreto, si es que el pleno era el que modificaba el dictamen. Y entonces, en ese sentido, venía el ministro y tenían una discusión, volviendo al tema, tenían la discusión en la comisión, pero al final, como ya en el pleno surgían otras nuevas ONG, ya se cambiaba todo completamente. Pues podía ser. ¿Cuánto era? Si completamente o una parte o lo que fuera. Pero yo entiendo de que no era, no sé, si se quitaba una y se ponía otra o qué. Pero que habían propuestas allá en el pleno a última hora, sí. Está bien, ok. Ahora, la otra consulta, ¿usted en sus 38 años alguna vez supo de algún expediente que llevasen ordenado de alguna ONG que viniesen a decir, miren, aquí están los archivos, los expedientes, el seguimiento de lo que les dimos el año anterior? Porque habrán ONGs que pasaron los últimos 10 años recibiendo fondos públicos. Entonces, yo creo que si lo proponía el diputado Y, lo mínimo que hubiesen hecho es decir, miren, veamos los resultados del año anterior. ¿Alguna vez lo hicieron? Sí. Fíjese que ya que usted lo menciona, sí recuerdo que hubieron ONGs, no muchas, que sí mandaban una liquidación, ¿verdad? Acá. No sé si el resto lo hacía ya directamente a la comisión, pero como pieza de correspondencia y tendría que buscarse, pero sí hubo más de algunas que sí mandaban el informe de en qué habían gastado y todo, y eso entraba como pieza de correspondencia, ¿verdad? Pero eran muy pocas. Ahora, no sé si el resto las podía haber mandado directamente a la comisión. Ya si mandaban a la comisión, decía, yo ya no tenía conocimiento. Muy bien. Ahora, aquí se habla mucho de ONG vinculadas con expolíticos, exdiputados, sí, etcétera, exdirigentes de los partidos políticos. Sí. ¿Supo usted de alguna de ellas? La pregunta suya era, la que me hizo era si estaba dentro de si esos políticos eran parte de la ONG. Ahora me dice vinculados, así, no recuerdo. ¿Esto es algo nuevo para usted?
Pues así, tal vez en noticias periodísticas sí he leído más de alguna vez, últimamente. Bien, entonces queda en récord que usted nunca tuvo conocimiento de que alguna ONG estaba vinculada a algún político en esta asamblea. Sí, es decir, cuando yo estuve aquí. Muy bien, excelente. No más preguntas, presidente. Muchas gracias, diputado. Doctor, usted mencionó que habían algunas que sí enviaban los reportes para poder de alguna forma fiscalizar lo que estaban haciendo, pero otras no. ¿Usted sabe cuáles no mandaban? No, porque tampoco sé cuáles mandaban. Le digo, me recuerdo así muy seguramente que hubieron en algún, como pieza de correspondencia, ¿verdad? Porque las piezas de correspondencia sí pasaban por la gerencia, porque las tenía que ver para ponerlas en la agenda de la Junta Directiva para después al Pleno. Entonces sí recuerdo vagamente que hubieron algunas que mandaban su reporte de cómo habían invertido sus fondos. Aunque eso ya la auditoría de la Corte de Cuentas es otra cosa. Claro, ¿verdad? doctor, ¿y usted nunca cuestionó el hecho de que algunos quizás reportes, informes o correspondencias se utilizaran de esta forma, también discrecional, considerando de que usted era el gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa y que ese también es un funcionamiento administrativo y que tuvo que haber pasado bajo usted? Yo entiendo que esa era una deferencia de la ONG. O sea que solo se les daba dinero, pero tampoco no se les cuestionaba. Pero sí entiendo que la Corte de Cuentas sí auditaba cómo tiene que haberlo hecho, porque cualquier erogación de fondos públicos tiene que ser auditada por la Corte de Cuentas. Interesante. Diputado Romeo Auerbach tiene la palabra. Gracias, presidenta. Doctor Pineda, ayúdenos en un tema en particular. Y por el tema que estamos investigando de ONGs, pero aquí como estamos generalizando y de hecho, pues, este es nuestro tercer mes que estamos como diputados. Yo estuve allá por el 2000, también trabajé aquí, pero estoy entendiendo un funcionamiento de la Asamblea. Su cargo era gerente de operaciones legislativas. Vaya, por ejemplo, a mí no se me ocurre que el Ministerio de Salud pueda tener un gerente de operaciones legislativas. Sí. No tiene nada que ver con legislar. Aquí hay un gerente administrativo. Sí. No me suena tampoco que el gerente de operaciones legislativas en muchas cosas solo se mete en lo administrativo. Ya hay un gerente administrativo. El nombre para mí, en mi escaso conocimiento, me dice que es el gerente de operaciones legislativas. O sea, después de los diputados, si hay alguien en el más alto cargo para ver que el proceso de creación de una ley sea correcto, es el gerente de operaciones legislativas. Sí. En lo que nos compete con las ONGs, para meternos en esto específico, como usted ya nos ha explicado y se sabe que, por ejemplo, cuando viene el presupuesto, los diputados no podemos aumentarle ni un centavo. Entonces, si aquí se le quiere dar a una ONG, buena o mala, hay que quitarle a alguien. Y hay que hacerlo siempre en el mecanismo del proceso de creación de ley. Yo quiero entender, pero yo quiero que usted nos ayude o nos explique, porque una cosa es que se llame gerente de operaciones legislativas. Viera que aquí nos hemos enterado con los invitados y van a estar también invitados, citados, diputados, o sea que estuvieron, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos saber el mecanismo. Y yo quiero ahí que nos ayude, doctor, porque aquí, por ejemplo, el que estuvo el jefe de la unidad de técnicos nos decía que él no estaba para nada. O sea, él no hacía nada, pues. Usted sí nos ha dicho que hay una relación o algo, vaya, pero él casi no se llevaba con usted, no se llevaba con los de abajo, y ni con los de arriba, ni con los del medio. Pero su gerencia, la de operaciones legislativas, que me imagino que se creó después de la oficialía mayor, que era un cargo bien importante. Recuerdo que en alguna época hasta le decían el diputado 85 a un señor, porque era muy poderoso ese cargo. Sí. Es, me imagino yo, el camino para que quede correcto lo que se hizo, que nosotros estamos esclareciendo este camino oscuro. Yo lo que le pido, doctor, es que en su valoración ya personal, después de tantos años que he estado aquí, usted nos diga ¿por qué eran entonces sus funciones como nos está diciendo que son? Porque sus funciones no van de acuerdo a lo que yo veo que debe ser el nombre, porque cuando me dice, yo sí me
me encargaba administrativamente y que si llegaban a tiempo y que la junta directiva hizo una comisión, imagínense, de diputados para ver la disciplina cuando aquí hay un gerente administrativo, su opinión y su valoración, porque este camino oscuro de las ONGs, independientemente de que se den más temas, porque así nos dijeron también hoy otro citado, que no solo era con ONGs, ¿cuál era su valoración? O sea, ¿usted no lograba ejercer la función que quería, o a usted le sugerían no hacerlo, o usted sí veía y en eso no se podía meter? Yo sí quisiera, doctor, que nos ayude, porque usted está invitado como una persona de interés, no es por otra razón. Sí, no sé si podría dar una explicación, dado la pregunta, y quizás que mencionó un cargo para si ahí tal vez logro explicarle el contenido o la función que se realizaba. Usted mencionó la oficialía mayor, era un cargo antiguo, y la razón del nombre, que algunos lo identificaban en algún momento con un rango militar, ¿verdad?, de oficial mayor, pero era porque la ley de salarios de aquel entonces se estructuraba en base a oficiales: oficial de primera clase, oficial de segunda clase, oficial de tercera clase y oficial mayor. Pero ya me estoy... Sí, doctor, ¿verdad? Claro, sí, pero, quizás sí, porque ahorita usted está en su calidad de exgerente de operaciones. Sí. Vale. Entonces, pero por esas razones desapareció, como era casi un gerente general, ¿verdad?, el oficial mayor. Entonces desapareció la figura y se nombraron la gerencia. Cuando en el reglamento, ¿verdad?, se estableció cuáles eran las funciones, en el artículo 144 dice: gerencia de operaciones legislativas. Corresponde a la gerencia de operaciones legislativas proporcionar el apoyo necesario al proceso de formación de ley. El gerente legislativo será el responsable del apoyo logístico y operativo de las sesiones de la Asamblea. Solo esos dos incisos tiene el artículo 44, que es donde se establece cuáles son las funciones del gerente de operación. Ahora, después se creó antiguamente pues todas estas unidades, para que estas unidades sí le dieran el apoyo, el uno a la asesoría técnica, el otro al índice legislativo, el otro al análisis legislativo, el otro al archivo, la biblioteca, la red global, ¿verdad?, para tener la documentación que se puede necesitar en un momento determinado los diputados para poder actuar, ¿verdad?, es decir, en sus distintas actividades dentro de esto, ¿verdad? Entonces esa podría ser mi respuesta. Tengo dos nombres de las personas que se me quedaron. No sé si en estos momentos lo puedo hacer porque quedé pendiente. Por favor. ¿Verdad? Sí, el de análisis legislativo, el licenciado Francisco Jovel, y el de la Red Global de Información Legislativa, el licenciado Marco Antonio Guevara. Creo que esas son las personas que me faltaban, ¿verdad?, de los distintos cargos que teníamos aquí. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Sí, solamente, doctor, quiero hacerle énfasis que usted ha manifestado y nos ha estado citando el real, ¿verdad? Pero yo tengo aquí en mi poder lo que es sus funciones que usted tuvo, y tengo exactamente la de 1994 con la que usted se regía. Y específicamente aquí está gerente de operaciones legislativas, y esto es lo que usted debía de cumplir. Y en estas está... Perdón, ¿de qué año? De 1994. ¿Y aprobada en 1995. Entonces, esta es la que usted estaba obligada hasta el 2015, ¿verdad? Que es esta otra, ¿verdad? Entonces, usted tuvo en ese periodo la obligación, y se lo voy a leer textualmente, de asesorar a las comisiones. Asesorar a las comisiones, ahí no excluye ninguna. Junta directiva y a los diputados en general, ya sea directamente o a través de los técnicos y analistas, sobre todos aquellos aspectos jurídicos que les sean requeridos. Y también usted tenía la obligación de planificar la participación de los técnicos y analistas en las distintas comisiones y mantenerse informado sobre la labor que se encuentran desarrollando. Entonces, sí, en su descriptor de puestos en ese momento, usted sí tenía la obligación de estar pendiente, de estar asesorando, inclusive la comisión, y que tenía que tener usted también
una amplitud de todo este mecanismo que se daban para la erogación de los fondos públicos en cuanto a las ONG. O sea, usted estaba, como yo le dije anteriormente, sí estaba usted en una posición que le permitía darse cuenta de todo. Y pues no únicamente lo decimos por palabras, sino también está establecido en el reglamento, en el nombre de entendemos nosotros que el real, y adelantándome que tal vez eso es lo que el real es de cumplimiento, pero también de cumplimiento. Ambas cosas son materialmente de cumplimiento, un reglamento interno, pero también el descriptor de su puesto. Pero el real, como le llamamos, el reglamento interior de la Asamblea, es del 2005. Eso es anterior, ¿verdad? Es decir, sí, anterior, porque usted tuvo 38 años, entonces estuvo obligado en toda esta... Quiere decir, en algún momento podría haber sido, pero si usted, y creo no lo oí bien, pero es a través de, ¿verdad? Del jefe. Lo tenía que hacer directo, o usted también podía hacerlo a través de los técnicos. Entonces, usted sí estaba obligado de poder tener toda la información que se llevaba a cabo. Tal vez, como usted dijo, no de una manera de justificarse. Usted mencionó mucho trabajo, ¿verdad? Pero en realidad sí tenía que estar al tanto, al 100% de cómo se desarrollaban o cómo se erogaban estos fondos públicos en las ONG. Y en las ONG, obviamente, fachadas que nosotros estamos investigando. No. Solo eso era, Presidenta. Gracias. ¿O es, doctor, que alguien quitó las facultades que tenían las personas en ese momento? Recuerda que en el 2005 se da este reglamento. Entonces, pero me refiero si quitaron las facultades que usted, como el máxima autoridad de la Asamblea, pudiese haber tenido, porque lo que nos mencionaba la persona que le antecedió era que por problemas que también se daban, problemas de índole personal con el licenciado Alejandro Solano, es que los diputados tomaron a bien también ellos asumir, básicamente ser juez y parte de los dictámenes y la revisión de los mismos. Entonces, solo quisiera tener claro si lo mismo sucedió con usted. Mire, no. En el caso mío, pero digamos, esos manuales dicen que el gerente lo puede hacer directa o a través de, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo hacía? El jefe de técnicos. Pero como él dijo que le habían quitado esa atribución, entonces para poder entenderlo, porque si no, entonces toda la gente hacía lo que quería acá. No, yo lo que entiendo es de que eran actividades propiamente disciplinarias a las que tomaron los directivos, ¿verdad? Es decir, de que la evaluación que se les hacía a los técnicos, el hecho de la marcación, y que había ya unos directivos encargados de ver esas actividades que realizaban desde el punto de vista disciplinario, administrativo, ¿verdad? Pero ya dentro del trabajo de comisiones, pues no podía haberlo hecho, ¿verdad? Vamos a decretar un receso de 10 minutos. Tomamos un cafecito.